Bienvenidos a todos. A continuación os presento a Verónica Albarrán, que os va a hablar sobre cirugía torácica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bueno, me hace especial ilusión estar aquí porque yo hace 3 años estaba ahí como vosotros sin tener ni idea de lo que hacer ni de qué elegir, entonces estar hoy aquí pues me hace especial ilusión. Yo, bueno, al final cogí cirugía torácica aquí en Madrid y, bueno, os voy a hablar un poquito sobre la especialidad y luego me podéis preguntar lo que queráis, tanto a nivel general como en particular del hospital o de lo que queráis, ¿vale? Mi nombre es Verónica Albarrán, este es mi correo electrónico por si me queréis escribir, ¿vale? Y yo trabajo en el Hospital Clínico San Carlos, soy R3 del clínico. Este es el guión un poquito que voy a seguir durante toda la presentación. Y luego voy a hacer más hincapié en las preguntas que soléis preguntar más cuando luego venís a preguntar al hospital. ¿Vale? Primero, la cirugía torácica, hay mucha gente que no lo conoce. De hecho, a mí hay colegas míos que me siguen preguntando qué es lo que hago yo en mi día a día. Entonces, bueno, un poco por aclararlo, la cirugía torácica abarca toda aquella patología que implica una cirugía dentro del tórax, excluyendo siempre pues, el corazón y los grandes vasos, que eso ya se encargaría otra especialidad como vascular o cardíaca. Vale. Lo que tratamos fundamentalmente es pulmón, sobre todo cáncer de pulmón. La gran parte de nuestros pacientes son pacientes oncológicos y la mayor parte de nuestras cirugías se basan en resecciones pulmonares por tumores. ¿Vale? Además de eso también tratamos mucha pleura, mediastino, pared torácica y tráquea. Es verdad que no todos los hospitales tienen el área de la tráquea, ¿vale? pero sí que forma parte de nuestro campo quirúrgico. En cuanto a las patologías que tratamos, bueno, pues además también tratamos patologías del sistema nervioso autónomo como la hiperhidrosis, que lo habréis conocido por otros programas u otros famosos, columna, trasplante y el esófago aquí en España no lo tratamos nosotros, lo trata sobre todo cirugía general, en particular la unidad de esófago gástrica, pero es verdad que en países anglosajones el esófago está dentro de la especialidad de la cirugía cardiotorácica. Vale, y luego el tema del trasplante, pues no todos los hospitales aquí en España se dedican al trasplante de pulmón y aquí en la presentación he puesto aquellos que sí que lo tienen, que están en Barcelona, en Coruña, Santander, en Valencia, aquí en Madrid hay 2, ¿vale? Y luego en Córdoba también. ¿Cuál es nuestro día a día en nuestra especialidad? Pues bien, tenemos la planta con nuestros pacientes, tanto los posoperados como pacientes que nos llegan a nuestro servicio, a nuestra unidad por cualquier otra patología, porque ingresan desde un politrauma con fracturas costales a pacientes con infecciones y empiemas pleurales o, bueno, neumotoras catameniales, un poco de todo, ¿vale? Luego, las sesiones clínicas. Nosotros tenemos... hablo un poco de mi hospital porque luego es verdad que cada hospital tiene como muchas particularidades, pero sesiones clínicas vais a tener todos en todas las especialidades. Nosotros tenemos tanto de nuestros pacientes de la planta como de interconsultas y aparte tenemos sesiones clínicas pues, de casos en particular, patologías concretas y también nuestras sesiones de los comités multidisciplinares. Luego tenemos la parte de las consultas, que bueno, recibimos pacientes tanto trasladados de otros hospitales u otras comunidades, nuestros pacientes posoperados y nuestra consulta de curas, porque las heridas de la cirugía torácica pues, no son unas curas complejas, entonces tenemos una consulta especializada en las curas de heridas del tórax. ¿Vale? Y aparte, pues, nuestro gran amigo el quirófano, que va a ocupar la mayor parte de nuestra residencia. ¿Vale? Estas son algunas imágenes de lo que solemos hacer bueno, pues en el quirófano. En la imagen de la izquierda pues, vemos la pleura parietal, que está como despegada del tórax. ¿Vale? Eso es una pleurectomía parcial que solemos hacer en pacientes que los operamos de neumotórax recidivantes o bueno, con ya avanzados, con una sintomatología y demás. Y eso es muy característica, por eso lo he puesto. Y luego la imagen de la derecha es una bulla, bueno, son las típicas burbujas que aparecen en algunos pacientes que tienen neumotoras y también es una cirugía pues, que solemos hacer mucho en nuestro día a día y es una imagen pues, muy característica del típico paciente que te viene, que acaba ingresando en cirugía torácica porque la acabas operando, porque es una bulla que no acaba de cicatrizar.
Esto también forma parte de nuestro día a día, ¿vale? Son pacientes con grandes toracotomías y pues un cacho de pulmón, ¿vale? Lo que solemos quitar. En cuanto a las guardias, pues bueno, nuestras guardias de residentes son presenciales, pero luego ya de adjunto las guardias son de localizada, entonces bueno, hay diferencias, ¿vale? Aunque lo paséis más durante las residencias, verá que luego de adjunto las guardias son de localizada. Vale, ¿qué guardias hacemos durante la residencia? Pues de cirugía torácica, dependiendo del hospital se empieza o de R2 o de R3, de cirugía general, que sí o sí vais a tener como cirujanos torácicos, vais a tener que pasar por cirugía general y hacer guardias de cirugía general. De cirugía general en algunos hospitales, en el mío no, por ejemplo, pero sí que rotamos por cirugía vascular, neumología, y luego hay otros hospitales que tienen como guardias de un pool quirúrgico que te puede tocar tanto una cirugía vascular como una cirugía de otorrino, como de neuro, como de trauma. ¿Vale? Y luego las guardias de adjunto, que son de localizada, ¿vale? Hay algunos hospitales, como por ejemplo en el mío, que muchas veces estamos en contacto con los cirujanos generales, son ellos los que nos cubres cuando no hay un resi de presencia. Entonces, suelen contactar al adjunto de localizada con el cirujano general que está de presencia, si hay alguna cosa que nos puede echar un cable hasta que a nosotros nos da tiempo a llegar al hospital. ¿Vale? En cuanto a las guardias, si son tranquilas o no, yo comparándome con otros compañeros de especialidades quirúrgicas diría que sí, que pueden llegar a ser tranquilas, ¿vale? En mi hospital es verdad que no somos primera llamada de trauma torácico como otros hospitales de aquí de Madrid, entonces eso quita muchos pacientes de la urgencia, ¿vale? Es verdad que al final te acaban llamando, pero no eres primera llamada de trauma torácico, ¿vale? El típico paciente abuelillo que se cae, se da con golpe con la mesita de noche y se fractura las costillas. La primera persona que va a recibir la llamada no es el cirujano torácico, a no ser que tenga complicaciones, sino que va a ser la urgencia, ¿vale? ¿Cómo se estructura más o menos la residencia en cirugía torácica? Pues bueno, vamos año por año. ¿Vale? Del primer año pues es un poco sobrevivir, ¿vale? Tanto a las guardias como en el día a día en la planta o en las consultas o donde te toque estar, ¿vale? Incluso rotando fuera. Es un poco adaptarte al sistema, perder el miedo a hacer ciertas cosas, ver a los pacientes, el tener que estar tú solo y decir qué hago con esto, ¿vale? Es un poco intentar sobrevivir el día a día. Luego ya de R2 ya tienes un poco más de mano, ya eres un poco más autónomo, le vas perdiendo el miedo, ya empiezas a tomar tú alguna decisión sin tener que consultarlo todo con el resi mayor, ¿vale? Entonces ya te vas adaptando un poco y vas evolucionando en la residencia. Ya de R3 suele ser bastante independiente, suele ser ya más a tu aire. Muchas veces de R3 ya vas a ser el resi mayor, porque si tus resis mayores están notando fuera o bueno, pues lo que sea, a lo mejor te va a tocar a ti tomar las decisiones de resi mayor, entonces bueno, ya tienes una cierta independencia y ya tienes más responsabilidad. Luego de R4, pues ya eres un pequeño cirujano que ya casi estás acabando, entonces ya te van dejando hacer bastantes cosas, ya eres tú prácticamente el responsable del paciente que has operado en cuanto, no solo a la cirugía, sino también en el seguimiento, bueno, en el posoperatorio, digamos, y ya de R5 pues ya estás listo para estar tú solo frente al peligro, ¿vale? Ya te toca a ti prácticamente tomar las riendas de lo que vas a ser en un futuro, que es el cirujano. Entonces, las guardias no, en cuanto a las rotaciones, ya te digo que esto depende un poco de cada comunidad y de cada hospital, ¿vale? Esto lo tenéis que preguntar bien, pero normalmente de R1 se suele rotar por cirugía general, ¿vale? Lo normal es que se rote en torno a unos 6 meses en cirugía general. En mi hospital rotamos 9. Rotamos mucho por cirugía general porque antes era un servicio que estaba unido a cirugía general, era como otra unidad de cirugía general, entonces seguimos teniendo como mucha unión a ese servicio. También de R1 se rotan por radiología, en particular radiología de tórax, si tienen una subunidad dentro de lo que es radiología,
¿vale? Y luego ya de R2 por neumología, incluso por broncoscopias en la UCI y por anestesia. También muy importante el papel del anestesista en nuestro quirófano, porque tiene que manejar muy bien la ventilación del paciente, y tú como cirujano tienes que tener unos conocimientos básicos de anestesia, de ventilación, de intubación y de saber cómo funciona un paciente que está intubado y que le vas a operar tú del pulmón, ¿vale? Luego, de R3, pues ya va rotando por otras especialidades quirúrgicas, que va a hacer que tú ya vayas cogiendo más mano y que te veas desenvuelto en otras zonas que en principio no son tu área quirúrgica. Por ejemplo, en cirugía plástica. Nosotros también tenemos muchas colaboraciones con los plásticos para las reconstrucciones de pared. Nosotros no sabemos hacer colgajos de pared, entonces tenemos que contactar con ellos y en conjunto hacer las reparaciones de pared costal, ¿vale? Con cirugía vascular, todo cirujano debe saber, debería saber, tener cierta noción en cirugía vascular, pues porque todos vamos a encontrarnos alguna vez con algún vaso roto, y un poco para salir del paso hasta que vengan a ayudarnos, pues debemos también tener unas nociones de cirugía cardíaca y también en anatomía patológica, ¿no? En nuestro hospital también rotamos por anatomía patológica, ¿vale? Y bueno, la verdad que está bastante bien. Hay otros hospitales que no rotan, pero yo sí que lo considero una buena rotación. Es verdad que solo rotamos por cáncer de pulmón, no vemos otras cosas que no sean neoplasias de pulmón en AP. Luego de R4 rotamos por la unidad de tráquea. Como ya he dicho, no todos los hospitales tienen la unidad de tráquea, entonces nosotros nos vamos a rotar fuera. Si en el hospital que vais a elegir, por lo que sea, no tienen esa unidad de tráquea porque no tiene mucho volumen de patología traqueal, tendréis que ir a rotar fuera a otro hospital. Y luego la rotación externa la podréis elegir entre R3, R4, R5, que no sea muy al final de la residencia porque no se suele recomendar, pero bueno, la rotación externa, cualquier especialidad puede elegir una rotación externa y vais a tener libertad para elegir donde queráis porque, vamos, suele haber muchos hospitales, tanto en Europa como en Estados Unidos, para rotar, y hay muy buenos hospitales de cirugía torácica. Y luego ya de R5, si no hay en vuestro hospital una unidad de trasplante pulmonar, tendrías que iros a rotar fuera, a otro hospital. En cuanto a las ventajas de elegir esta especialidad, pues bueno, es una especialidad muy resolutiva, ¿vale? Los pacientes son muy agradecidos porque vienen malísimos al hospital y los resuelves en cuanto los llevas a quirófano, y de verdad que es muy, muy resolutiva. Luego, tiene una gran parte de medicina y en cuanto al trato del paciente, ¿vale? Nosotros no solo tratamos a los pacientes en el área quirúrgica, sino también los tratamos en la parte médica. Y tiene mucho trato con el paciente, tanto en la consulta como en la planta. Y también el trabajo en equipo, hay que saber comunicarse con tus compañeros, tanto en el quirófano como fuera, es fundamental. Y tiene una gran variedad de técnicas, ¿vale? Nosotros en nuestro hospital hacemos mucha cirugía abierta, ¿vale? Pero también hacemos toracoscopia, hacemos robot, ¿vale? Y nosotros también somos bastantes partidarios de técnicas que a lo mejor en los hospitales lo consideran para neumología intervencionista. Nosotros también hacemos muchas biopsias pleurales cerradas, hacemos muchas toracocentesis, ponemos muchísimos drenajes, o sea, que a lo mejor en otros hospitales esa patología de la pleura se las llevaría a lo que es neumología intervencionista, pero nosotros también manejamos todo ese tipo de técnicas, ¿vale? Que también son muy resolutivas y no hace falta que te esperes, si cae fin de semana, no hace falta que te esperes al lunes para que lo citen en la consulta de neumología intervencionista para que le hagan X técnica, ¿vale? Entonces nosotros somos también muy resolutivos en ese sentido. En cuanto a las menos ventajas, las he llamado, pues bueno, son pacientes que muchos de ellos son oncológicos y que muchos de ellos tienen una esperanza de vida muy a corto plazo porque su enfermedad ya está muy avanzada o porque después de una cirugía, que no deja de ser una cirugía mayor, el paciente puede presentar unas complicaciones muy graves que acabe falleciendo bien en el quirófano o bien en el posoperatorio inmediato, ¿vale? Nuestros pacientes suelen ser pues, pacientes también complejos, suelen pacientes que ya tienen unas comorbilidades, muy fumadores, entonces pues todos esos ingredientes al final acaba haciendo que el paciente pues, se acabe complicando, entonces pues también te llevas una carga emocional que no es desdeñable. ¿Vale? Muchas situaciones de estrés también en el quirófano, porque al final nosotros no operamos grandes vasos,
pero es verdad que estamos muy cerca de ellos y bueno, se te puede complicar el quirófano muy fácilmente, ¿vale? Jornadas laborales, pues no os voy a engañar, las jornadas laborales son intensas, son duras, empiezas muy pronto y a veces te vas muy tarde a casa, ¿vale? En muchos hospitales no se libra, eso es verdad, entonces al final pues acabas teniendo unas jornadas que pues con mucha carga y mucho cansancio, ¿vale? ¿Con qué otras especialidades podríamos comparar en el caso de que tuvieseis dudas, ¿no? Si estáis dudando entre elegir una u otra, pues con otras especialidades quirúrgicas, como puede ser la cirugía cardíaca, cirugía vascular o incluso cirugía general, son cirugías que son, al final estás tratando otros órganos, pero bueno, si estás dudando entre una y otra, yo creo que debes ver también un poco las opciones que tienes a futuro y con lo que te sientes tú más cómodo, ¿no? En cuanto a neumología, la verdad que neumología, aunque también traten los pulmones, la pleura y demás, es una especialidad que en el día a día es muy distinta a la cirugía. Entonces, también valorar si lo que os gusta es la cirugía y pasar muchas horas en el quirófano o no, o si os gusta más tener como una visión más integral, más médica con el paciente, un poco eso, ¿vale? Aunque sea la misma fisiopatología, digamos, pero al final en el día a día son especialidades muy, muy distintas. Estas son las plazas ofertadas que se han ofertado para este año, en concreto para cirugía torácica son 25. Creo que han disminuido con respecto al año anterior y así, aquí os he puesto una tabla con todas las plazas a nivel de comunidad y por hospitales. ¿Vale? En mi hospital, en el Clínico San Carlos, este año no se convoca plaza porque solemos entrar un resi cada 2 años. Entonces, este año en el clínico no se convoca plaza, sería para el año que viene. Luego, si queréis, os paso el PowerPoint para que lo tengáis o me escribís lo que queráis. Vale. Es verdad que últimamente la especialidad de cirugía torácica se escoge cada vez más tarde en el MIR, o sea, cada vez como que los números se van atrasando en cuanto a escoger la especialidad. ¿Por qué creemos que sucede esto? Pues porque en parte es un poco desconocida, ¿vale? No todos los estudiantes pueden optar por cirugía torácica, bien pues porque no tienen la opción o porque en sus hospitales no existe cirugía torácica. Yo cuando estuve estudiando en el hospital donde estuve haciendo prácticas no había cirugía torácica, entonces tampoco se conoce muy bien. Cuando queréis ir a un hospital a preguntar si os conviene o no ir a ese hospital o no para escoger especialidad, pues yo creo que lo más importante, las preguntas que más tenéis que preguntar a los resi cuando vayáis es sobre todo el volumen de pacientes, es decir, cuántos pacientes se operan a la semana más o menos, o cuántos días a la semana tienen quirófano solo para cirugía torácica, ¿vale? Cuántas cirugías más o menos se suele hacer por vía abierta y por vía mínimamente invasiva, bien sea toracoscopia o bien sea por robot, ¿vale? Y si se hace trasplante o no, ¿vale? Los hospitales que tienen trasplante es porque suelen tener más volumen de pacientes. Y, por ejemplo, en mi hospital hacemos mucha cirugía abierta. Hacemos mucha cirugía abierta. Algo también hacemos de toracoscopia y hacemos poco robot. Eso es verdad. Tenemos un solo robot para todo el hospital, entonces no siempre tenemos la disponibilidad del robot, ¿vale? Pero os aconsejo que luego cuando vais a otros hospitales comparéis, porque luego no siempre, es verdad que aunque tengan robot no siempre está disponible para cirugía torácica, entonces también preguntad eso, aunque tengan robot, ¿cuántos días dejan el robot a cirugía torácica? Luego, ¿cuál es la función del residente en el quirófano? Porque es verdad que muchas veces a los residentes no nos dejan hacer mucha mano, entonces preguntad también si el residente le deja operar, si les dejan operar, si es como cirujano principal o como ayudante, porque no es lo mismo estar tú llevando la cámara todo el rato que te estén dejando manipular y dejar metiendo las pinzas y estar con el material. Eso es importante también, porque luego depende de cómo haya sido tu formación durante la residencia, te vas a ver más desenvuelto o no luego cuando seas adjunto, ¿vale? Sobre todo también preguntar cómo son las guardias, cuántas guardias hacéis al mes, de qué especialidad, de cirugía general, vascular, si estáis en un pool quirúrgico,
qué responsabilidad tiene el residente que hace guardias de cirugía general en su guardia, si se va a lavar o no, porque nosotros, por ejemplo, cuando hacemos guardias de cirugía general, nosotros contamos como un resi más de cirugía general, es decir, te vas a tener que lavar sí o sí en caso de que venga un paciente, pero por ejemplo en otros hospitales no, dan preferencia al resi de cirugía general, con lo cual quizás vas a hacer guardias de cirugía general sin estar al 100% como un residente de cirugía, ¿vale? También para que tengáis esas cosas en cuenta, porque es verdad que en cirugía general también vais a coger mucha mano, aunque sea en otros órganos, pero vais a coger mucha mano y mucha destreza a la hora de coger material, de suturar, de separar. Eso está muy bien y es importante que lo preguntéis. Luego, cómo es el ambiente entre residentes y sobre todo con el resto de adjuntos del equipo de cirugía torácica, porque hoy un buen ambiente de trabajo es importante también. Y luego sobre los congresos y cursos, no me parece una pregunta demasiado importante, pero es importante que os intereséis también si suelen ir ese equipo de cirugía torácica a cursos o a congresos, o suelen organizar webinars o cursos en el propio hospital. Eso también me parece muy interesante porque luego a ti como residente eso te va a ayudar en tu currículum, es decir, que tú como has sido colaborador docente y has organizado X curso y has sido ponente y en tu área, en tu servicio. En cuanto a la investigación, yo esto creo que es importante también, pero creo que esto depende también de uno mismo, de la implicación que tenga y del interés que tenga uno en cuanto al desarrollo de su profesión investigadora. Creo que en todos los hospitales te pueden proporcionar ayuda si quieres proponer alguna tesis o algún proyecto de investigación, si quieres publicar, yo creo que vais a recibir ayuda en todos los hospitales porque en todos se hacen cosas y se investiga. Entonces yo creo que esto depende no tanto del servicio o no tanto del hospital, sino del interés de cada uno en cuanto a, eso, a su profesión investigadora. Y luego la posibilidad de realizar tesis doctoral, pues un poco lo mismo. Si tú estás muy interesado en un área muy específica de tu especialidad y te interesa muchísimo y quieres empezar o proponer una tesis, yo creo que no vais a tener ningún problema. Otra cosa es que la terminéis durante la residencia, eso sí que lo veo más difícil, pero yo creo que siempre vais a tener apoyo en vuestro hospital y de vuestros jefes de hacer una tesis. De hecho, os lo van a recomendar muchísimo durante la residencia. Si me preguntan si volvería a elegir cirugía torácica, pues yo diría que sí. Como he dicho antes, es muy resolutivo, pero muy, muy resolutivo. Los pacientes son muy agradecidos y de verdad que te vas con buenas sensaciones a casa, ¿vale? Es una especialidad muy completa, abarca, ya te digo, no solo patología pulmonar, sino pleural, que es lo que yo creo que lo que vais a ver en el día a día, no en el quirófano, pero sí en el día a día con los pacientes operados y con las técnicas que he comentado antes. Muy resolutiva porque el paciente te viene malísimo, desaturado y tú en 5 minutos le puedes solucionar muchas cosas y el paciente te lo va a agradecer. Es muy activa y muy manual, vais a hacer mucha mano, no solo en el quirófano, sino fuera con todas las técnicas, tanto haciendo biopsias, toracentesis, poniendo drenajes, suturando heridas tanto en la planta como en la consulta. O sea, vais a coger mucha mano en la especialidad y es muy activa, estás todo el día haciendo cosas. No es la típica especialidad de estar sentado en una consulta y tecleando informes, en absoluto. Esa especialidad es de estar todo el día para arriba y para abajo, es así todo el rato. Yo hoy, por ejemplo, que estoy de saliente, he estado en la planta, luego me he bajado al cuarto de parada que venía un politrauma, luego me he ido un rato a la consulta y luego me he quedado viendo las interconsultas de drenajes que hemos puesto. O sea, es un día de no parar, desde que te vas a casa, desde que llegas de casa hasta que te vas, es estar todo el rato viendo pacientes y haciendo cosas. Y luego, tanto con el paciente, pues bueno, esto ya también depende del carácter de cada uno, de lo que te quieras implicar a nivel emocional con el paciente, pero suelen ser pacientes que, tanto los oncológicos como los no oncológicos, que te van a agradecer mucho cómo les has ayudado. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado y nada, si tenéis dudas me podéis preguntar lo que queráis.
Muchas gracias, primero de todo. Y te quería preguntar por las salidas laborales. En plan, si dependes mucho de que sea un hospital grande, calidad de contratos más o menos, o luego al acabar la residencia. Pues bien, te comento un poco lo que he escuchado, lo que me han comentado compañeros, los resis mayores y también lo que me comentan un poco los adjuntos. En cuanto a salidas laborales, pues te voy a ser sincera, no es la típica especialidad que encuentra trabajo enseguida, ¿vale? Es verdad que los resis mayores que acaban suelen encontrar trabajos, pero es verdad que no siempre donde ellos quieren, ¿vale? Siempre pueden encontrar trabajos o bien de bajas, contratos laborales temporales, vacaciones, etc. Entonces, sí que tienen trabajo, pero quizás no en tu lugar ideal, ¿vale? Hay resis que terminan y les contratan en su hospital y resis que se tienen que mover a otra comunidad, a otro hospital y luego, pues, o bien por oposición o por reajuste de personal, pues acaban donde quieren. Pero es verdad que hay trabajo, o sea, trabajo hay. Muchas gracias. Nada. Por el chat preguntan si la especialidad está reconocida en el resto de Europa por las diferencias entre patologías cubiertas por la especialidad aquí y en otros países. En Europa sí. O sea, en Europa está la especialidad de cirugía torácica como tal. La que no está como cirugía torácica es en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, que ahí es cirugía cardiotorácica, que implica cirugía cardíaca y cirugía torácica. No sé si se refiere a eso, pero en Europa sí que está reconocida como tal. O sea, tú puedes rotar fuera, tu rotación externa la puedes hacer en Europa y tú vas a tu especialidad cirugía torácica. No sé si resultó la pregunta. Bueno, si no, ahora preguntará otra vez. Y también pregunta cómo piensas que se encontrará el mercado laboral en 5 años en la salud pública y privada. Me parece una pregunta un poco difícil. En 5 años no lo sé. Es verdad que ahora con el screening de cáncer de pulmón yo creo que, bueno, eso es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que sí que va a haber cada vez más pacientes de cirugía torácica, o sea, pacientes que se van a operar cada vez más de cáncer de pulmón, porque ya está en marcha lo del screening, el proyecto Cassandra y demás. Entonces sí que creo que, bueno, que sí que va a tener más cabida poco a poco dentro de los hospitales. Y no sé si me ha preguntado... en cuanto a lo privado, bueno, ahí es un poco más difícil, porque, bueno, prácticamente porque las aseguradoras pagan muy poco en la privada, entonces... O sea, sí que hay gente que trabaja por la privada, pero yo creo que no es un campo, digamos, en el que muchos cirujanos torácicos se dediquen a ello. Vale. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias por contar contigo. Muy bien, a vosotros. Muchísimas gracias.